Bueno, la energía eólica se obtiene a través del viento, que quiere decir que la energía cinética es extraíble de las corrientes del aire y que se transforma en formas útiles para el consumo humano, ya que el viento puede llegarnos a dar electricidad. Esta energía también se considera de forma indirecta de la energía solar, puesto que el Sol, al calentar las masas de aire, produce un incremento en la presión atmosférica y por ello el desplazamiento de estas masas a zonas de menor presión. Así se puede dar origen a los vientos. Hoy en la actualidad el viento se está utilizando mucho para crear electricidad. Por ello en Chile la energía eólica es una de las fuentes de energía renovable no consumible que más se ha desarrollado debido a sus grandes requerimientos energéticos para su desarrollo futuro. El atractivo potencial de Chile, sus precios competitivos, el aporte a reducir el dióxido de carbono y la idea de no dañar el medio ambiente ha sido la clave para su posicionamiento. A causa de estas condiciones y gracias al alto potencial eólico del país, se han desarrollado varios proyectos de parques eólicos, siendo algunos de ellos los más importantes tanto para Chile como para Latinoamérica. Los objetivos. En el objetivo general daremos a conocer cómo se ha ido desarrollando en Chile el uso de la energía eólica, las causas que hicieron necesario su uso y la consecuencia tanto positiva como negativa que pueden acarrear el uso de esta energía. Objetivos específicos. Describir y explicar modelos y usos de maquinarias que se utilizan para la energía eólica, además de algunos parques eólicos importantes en nuestro país y sus futuros proyectos. Bueno, antes de comenzar les daré una pequeña definición de qué es lo que es el aire y el viento, dado que son elementos importantes para poder entender la energía eólica. El aire. El aire es la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen alrededor de la Tierra por acción de las fuerzas de gravedad. Las propiedades. La expansión es el aumento de volumen de una masa de aire por reducción de la presión. La contracción es lo contrario, es la reducción del volumen del aire al ser presionado por una fuerza. La fluidez, flujo de aire de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración, sin gasto de energía. Presión atmosférica, fuerza que ejerce el aire a todos los cuerpos. El volumen es el espacio que ocupa el aire. Bueno, la densidad y la viscosidad. La densidad es 1,18 kilogramos por metros cúbicos a 25 grados Celsius de temperatura. El viento es el desplazamiento de masa de aire que se produce por la diferencia de temperatura, de presiones atmosféricas y por el movimiento de rotación de la Tierra. Ahora lo dejaremos con mi compañero Franco Pérez. Bueno, yo le voy a hablar sobre los proyectos de energía eólica en Chile. Esta fuente de energía ha sido el gran éxito en los 20 últimos años. En 1986 la generación eólica era escasa. Hoy sobrepasa largamente los 50.000 megawatts de potencia instalada a lo largo del mundo. La tecnología ha evolucionado y los costos han bajado de manera dramática. En Chile cada vez se estudia la posibilidad de instalar más nuevos proyectos eólicos a lo largo de todo el país. Un ejemplo puede ser el parque eólico Canela, que está aquí en mi espalda. Además, los costos de generación hoy están por debajo de los 0,06 kWh por dólar. Las nuevas máquinas superan los 2.500 watts de potencia cada uno. La industria que ha generado de origen decenas de miles de puestos de trabajo. En Chile hay varias zonas de alto potencial eólico con fines de generación eléctrica. Estos son la zona de Calama, la segunda región, eventualmente en zonas altiplánicas,
un poco más abajo el sector costero y zona de cerros de la cuarta región y eventualmente de las otras regiones del norte del país, también puntas que penetran el océano y zonas del norte central. Y más al sur, zonas costeras abiertas al océano y zonas abiertas hacia las pampas, Patagonia, la región 11ª y 12ª. Estas últimas han demostrado tener un excelente recurso eólico. El panorama eólico en Chile, más o menos, es un ejemplo. La Endesa tiene 19,15 megawatts en operación, 60.000 watts en construcción. Por ejemplo, puede ser Canela, que, bueno, esta es una información del año 2009, que eso estaba en construcción. Ya el Canela ya se construyó la primera parte y la segunda parte ya fue entregada a fines del año pasado. Por terceros, que no sean Endesa, porque esta información es de Endesa, genera 164.000 watts con aprobación ambiental, 2.000 watts en operación y 46.000 watts en construcción. Los parques eólicos en Chile, está el Parque Eólico Punta Colorada, Parque Eólico Canela 1 y Canela 2, Parque Eólico Totoral y Parque Eólico de Monte Redondo. Futuros proyectos en Chile, está el Parque Eólico Talinay, Parque Eólico de Calama, que va a ser súper importante para la región, ya que le va a dar un plus a la minería, ya que tenemos un gran déficit eléctrico. El Parque Eólico Cabo de León, en el sur de Chile. El Parque Eólico Chiloé, aparte. El Parque Eólico Canela está ubicado en la cuarta región, en la provincia del Choapa. Este parque está aproximadamente a 300 kilómetros al norte de Coquimbo. El Parque Eólico Canela se ubica en la comuna del Choapa, cuarta región, a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, a un costado de la Ruta 5. Las características, en forma general, es que tiene una potencia de 18,15 megawatts, un diámetro máximo del motor de 82 metros, una altura de la torre de 70 metros. La generación anual son 47.7 gigawatts hora. Puesta en servicio fue puesto en diciembre del 2007. El tamaño de las turbinas eólicas instaladas internacionalmente ha aumentado en el tiempo de 2,5 a 5 megawatts por maquinaria. En Chile se han instalado turbinas con potencial unitaria de 1,65 megawatts. En julio del 2008 el directorio de Endesa decidió acometer una inversión de 141.000 millones de dólares para la construcción y la ampliación del proyecto Canela 2. Este proyecto se levantará en un sitio de 1.082 hectáreas que posee la Sociedad Central Eólica Canela S.A. Constará de 40 aerogeneradores de una potencia nominal de cada uno de 1,5 megawatts. La altura máxima de la torre son de 70 metros, lo cual totalizará 60 megawatts con una generación estimada anual de 160 gigawatt hora. La puesta en servicio de este parque eólico Canela 1 se estimó para fines del 2009, lo cual ya está construido. Como proyecto, MDL representa una reducción de emisiones del orden de 90.000 toneladas CO2 al año. Además del proyecto Canela se encuentra el proyecto Punta Colorada, que considera energía no convencional igual que el anterior, permitiendo la reducción de los efectos de otras fuentes convencionales. Esto es por el tipo de energía que se considera limpia y renovable. Este proyecto Punta Colorada es un proyecto realizado por Pascolama para así satisfacer un poco la energía requerida para el proyecto. El proyecto Punta Colorada es un proyecto instalado por Barrick y el gobierno, ya que este introducirá al SIC la energía producida. Este se encuentra a 70 kilómetros al norte de La Serena y a 3 kilómetros de la localidad de Punta Colorada. Este es un proyecto más grande de energía renovable de Barrick. El Parque Punta Colorada ocupa un área de 242 hectáreas. La idea de la empresa, por un lado, es mejorar el negocio, diversificar su matriz energética y por otro, aportar desarrollo
y progreso social a través de la reducción de gases invernadero. La construcción de parques eólicos, un ejemplo de cómo Barrick está adoptando las tecnologías innovadas para generar energía renovable y reducir las emisiones de CO2. La compañía tiene aprobado 36 megawatts de generación eólica en Punta Colorada, una inversión de $70 millones. El proyecto contempla obtención de bonos de carbono en reemplazo de la energía generada en combustibles fósiles. Este es el primer parque eólico asociado a la minería en Chile. Se encuentra a 70 kilómetros al norte de La Serena y alimentará al sitio. Ahora lo dejo con mi compañero Francisco, que le va a hablar sobre el desarrollo geográfico para la implementación de sistemas eólicos en Chile. Buenos días. Ahora hablaré sobre algunas condiciones geográficas para la implementación de parques eólicos acá en Chile. Chile tiene muy buenos recursos eólicos, de acuerdo al estudio de OLO, de las siguientes zonas de alta disponibilidad que se han encontrado en este país, son las siguientes, las que voy a mencionar ahora. Tenemos zonas costeras con buena exposición al régimen oceánico de vientos. Entre las zonas costeras de alta disponibilidad eólica tenemos la costa de la quinta región, en torno a Punta, Curahumilla, la costa de la cuarta región, entre Punta Lengua, de Vaca y Punta Mulanas. Parecen presentar muy favorables condiciones de viento. Los datos de DMC en Taltal y los vientos costeros de derivación de información satelital sugieren también que la costa del sur de la segunda región y del sur de la tercera región podrían también ser favorables para el desarrollo de energía eólica acá dentro del sector norte de Chile. Tenemos también cordones transversales de cerros, estribaciones de las cordilleras de los Andes. Estaciones como La Silla, Tololo son ejemplos de este tipo de zonas de mayor disponibilidad eólica. También los modestos sugieren la zona de Punta del Viento al norte de Illapel y el cordón de cerros entre las regiones 3 y 4, tercera y cuarta región de Chile, como posibles áreas de también alto potencial, zonas que también tendrían alto potencial eólico. También tenemos estaciones altas en la cordillera de los Andes, ubicadas en lugares de buena exposición al régimen de vientos de altura. Estaciones como las de Cristo Redentor en la quinta región o Indio en la cuarta región también. Son ejemplos de este tipo de zonas. Los modelos indican a mayor altura en la cordillera se espera mejores niveles de viento, por lo que habría mayor potencial eólico en la altura. Estaciones en lugares específicos de valles centrales. Lo siguiente son estaciones en lugares específicos de valles centrales en los que vientos se aceleran por efectos locales. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto que en los valles centrales los vientos medidos son más bien bajos, algunas estaciones presentan velocidades más altas, como claro, en el Valle del Elqui o Chagres en el Valle de la Concagua, aunque siempre menores que las observadas en estaciones de las categorías previas. Es posible entonces que en zonas particulares de valles centrales también alcancen potenciales eólicos ya sean grandes, los cuales se equiparen más o menos a lo que sería colocar parques eólicos en la cordillera. Más o menos el potencial es similar. Se debe tener presente que la individualización de zonas hechas aquí está necesariamente limitada principalmente por la falta de datos en una buena fracción de la región a estudio, por el tipo de estaciones analizadas, que no fueron instaladas para evaluar el recurso eólico, y por los errores de los modelos meteorológicos empleados, especialmente en cuanto a la resolución espacial de ellos. De este modo, es muy posible que zonas específicas de alta disponibilidad del recurso hayan sido ignoradas. Por otro lado, también encontramos zonas de baja disponibilidad eólica, las cuales son las siguientes. Los valles transversales aparecen de acuerdo a los datos disponibles en lugares de baja velocidad de viento. Mediciones en los valles de Copiapó, Elqui y Aconcagua. También los interiores de bahías y ensenadas parecen ser lugares desfavorables para la explotación, en este caso, de energía eólica. En este caso, un ejemplo de localidades podrían ser la localidad de Quintero, La Serena, Ventanas, etc.
Por supuesto, las mismas limitaciones indicadas para las zonas de alta disponibilidad eólica son aplicables aquí. Es posible entonces que condiciones locales dentro de estas áreas de viento débil hagan que existan puntos de mayor disponibilidad eólica inmersos en ellas. Ahora vamos a pasar un poco de lo que es energía eólica. Desde el principio de los tiempos, los rayos del Sol han proporcionado energía a la Tierra. Cuando los rayos calientan la superficie terrestre, parte de esta energía se transforma en viento. El calentamiento de la superficie en el ecuador y en los polos es diferente. La velocidad y dirección del viento están determinadas por la diferencia de temperaturas y la rotación de la Tierra. Para la producción de un aerogenerador es imprescindible que esté instalado en una localización ventosa. El hecho es que el doble de viento proporciona una energía 8 veces mayor. Las condiciones locales, tales como colinas, árboles y edificios, son también decisivas para la producción de un aerogenerador. Un buen emplazamiento en la costa produce el doble de energía que un emplazamiento en tierra adentro. E independientemente del sitio, a mayor altura de torre, mayor es la producción. Cuando la velocidad del viento alcanza los 15 metros por segundo, a través del rotor de un aerogenerador de 1000 kilovatios pasan 43 toneladas de aire por segundo. Esto equivale al peso de 2 camiones completamente cargados pasando por el rotor cada segundo. Enormes cantidades de energía son así convertidas en electricidad en un aerogenerador. Las 3 palas unidas al buje forman el rotor. La cabina que hay sobre la torre se denomina góndola. El buje se monta sobre el eje principal. Un sistema de orientación con motores eléctricos puede girar la góndola. Una multiplicadora conecta el eje del rotor con el generador. Un anemómetro y una veleta leen la velocidad y la dirección del viento, y los datos son continuamente analizados por un ordenador que controla todas las funciones de la turbina. Cuando la velocidad del viento alcanza los 4 metros por segundo, el ordenador activa el motor de orientación, que gira la góndola y mantiene el rotor orientado hacia el viento. El viento es presionado contra la pala, y el perfil aerodinámico crea una alta presión en un lado de la pala y una baja presión en el lado opuesto. La energía del viento es así transferida a las palas y el rotor empieza a girar. El rotor está conectado a la multiplicadora. La velocidad de giro es aumentada en la multiplicadora y transmitida al generador. Cuando el generador alcanza una velocidad a la que puede producir electricidad, se conecta a la red. Las palas girarán entonces a una velocidad de rotación constante. Por esta razón, a menudo, el rotor de los aerogeneradores del mismo tipo y tamaño gira sincrónicamente. La turbina se construye para suministrar la máxima producción de electricidad a una velocidad de viento de 15 metros por segundo. Cuando el viento sobrepasa los 15 metros por segundo, parte del viento debe ser disipado para evitar un exceso de carga en la turbina. En algunos diseños de aerogeneradores, el control se realiza girando la totalidad de la pala. Es lo que se llama regulación por cambio de paso. Otros diseños de turbina controlan la presión en el perfil de la pala, creando una zona de aire turbulento a grandes velocidades de viento. Es el control por pérdida aerodinámica. Durante vientos de tormenta de 25 metros por segundo o más, el ordenador activa el sistema hidráulico que gira el freno aerodinámico de la pala. Las turbinas con regulación por cambio de paso utilizan la hidráulica para girar la pala de lado. Las turbinas controladas por pérdida aerodinámica giran la punta de pala utilizando resortes. Luego se activa el freno de disco y el rotor se para.
Cuando el viento disminuye, el ordenador vuelve a poner la turbina en marcha y la producción de electricidad continúa. Buen día, compañeros. Voy a disertarles acerca de los aerogeneradores. Esta es la parte que yo voy a explicarles, que son, valga la redundancia, las partes de un aerogenerador, de este sistema que transforma la energía mecánica a energía eléctrica. ¿Ya? Ahí podemos ver la góndola, que es la parte de la carcasa, la que evita que impactos de afuera puedan percudir o puedan malograr este sistema, este mecanismo. Es como la parte de protección. Tenemos por otro lado las palas, ¿ya? que del rotor transmiten la potencia del viento hacia el buje, o sea, tiene un transporte. El buje, que es la parte que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad. El eje de baja velocidad que conecta el buje del rotor de esta zona, ¿ya? Al multiplicador, ¿ya? Por su parte, el multiplicador, que lo podemos ver acá en esta zona, permite que el eje de alta velocidad gire mucho más rápido que el eje de baja velocidad. O sea, es una especie de acelerador de las aspas mismas. Claro, como decía, es el eje de alta velocidad, que gira a gran velocidad en relación al eje de baja velocidad. Y permite el funcionamiento del generador eléctrico de esta zona. Por otro lado, tenemos el controlador eléctrico, ¿ya? O sea, como podemos ver, todo esto es una cadena, es una cadena de sistema que se va forjando hasta generar el cometido, que es transformar la energía eólica en energía eléctrica. El otro es el generador eléctrico, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, que es como el objetivo, digamos. El controlador eléctrico es un ordenador, ¿ya? Que monitorea las condiciones en esta zona, ¿ya? Que monitorea las condiciones del viento y controla el mecanismo de orientación, ¿ya? Eso es. Y siguiendo en la parte de las partes del aerogenerador, tenemos la unidad de refrigeración, que ante cualquier sobrecalentamiento, esta zona, ante cualquier sobrecalentamiento, este actúa de modo de que el sistema mecánico, que funciona a vasomotor, no pueda llegar a sobrecalentarse, explotar o echarse a perder. La torre, por otro lado, es la base del sistema, que la sustenta, digamos, y que pueden ser de tamaños variados, no sé, de 10 metros hasta unos 60 metros por lo bajo. ¿Ya? Y la otra parte es el mecanismo de orientación, ya que lo podemos ver en esta parte, ¿ya? Que tiene que ver con la orientación del aerogenerador y cambia según las condiciones del viento. Ahora vamos a indagar en cuanto a factores que regulan los vientos, que regulan la energía de los vientos. Entre esos tópicos tenemos la densidad del aire, por otro lado la rugosidad de la superficie del relieve de la orogenia, y la variación temporal del viento versus la variación en su velocidad. La densidad del aire, tenemos que cuanto menos denso es el aire, más energéticos son los vientos, por un efecto de peso del fluido. Tenemos el caso de la costa, que, bueno, como lo hemos visto en el curso, hay mayores columnas de fluido que pesan sobre una persona. Por ende, es más denso el aire y más pesado, ¿ya? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de tipos de clima, que son las zonas húmedas y o costeras, que el aire es denso, pero por acción del oleaje y la rotación terrestre se dan vientos de alta energía. Los sistemas frontales que van desde la costa hacia la cordillera. Un caso opuesto se da en zonas cálidas y o las cordilleranas, donde el aire es poco denso, pero sin embargo, a pesar de eso, son zonas con alta energía. La rugosidad es otra propiedad de las que les nombraba, que va a afectar en la eficiencia con la que, o va a afectar en la velocidad del viento que pueda captar un aerogenerador. La rugosidad dice, cuando menos rugoso el relieve, el desplazamiento de las columnas de aire, de viento en este caso, es más expedita, es un viento fuerte.
Otro tópico es el efecto acelerador. Esto lo podemos ver en grandes valles o en sectores muy acanalados, ¿ya? En los cuales cuando las columnas de aire, digamos, traducidas en viento, pasan por esta acanalladura o encauzamiento, sucede que el viento, digamos, toma un rumbo definido y va más rápido, tiene mayor velocidad. Y por ende, si estuviera en contacto con un aerogenerador, generaría mayor energía de movimiento y por ende mayor energía eléctrica, que en el fondo, ¿por qué se hacen este tipo de...? El efecto colina, ese es el otro, que bueno, en general este tipo de mecanismos se hacen en la zona alta porque hay menos presión de fluido y hay mayor exposición a... Bueno, como hay menos presión de fluido, las masas de aire circulan más libremente, hay mayor fuerza en los vientos. La variación temporal del viento. Es sabido de que las variaciones digamos, de los gradientes, de la fuerza con la que el viento va en las ciudades, tiene una incidencia en la capacidad de generar energía eléctrica y de generar un funcionamiento adecuado de los aerogeneradores. El almacenamiento de energía eléctrica a partir de la energía eólica se cuantifica en potencia. La variación en el tiempo de día y noche, por ejemplo, o mensualmente, así como anualmente, genera zonas de alto almacenamiento eléctrico. ¿Y eso por qué? Se debe a que cuanto más almacenamiento de energía se requiere, el viento es más fuerte. Por ejemplo, en periodos donde hace mucho frío, donde se requiere, digamos, energía. Acá tenemos dos ejemplos bien aclaratorios en cuanto a zonas donde se da el efecto túnel, que lo podemos ver ahí, son zonas acanaladas, donde el viento se encauza, y la otra son los efectos CIMA. Ahí vemos aerogeneradores de eje paralelo, en los cuales se observa que están en la altura. Ahí podemos verlo. Bueno, ahora lo dejaremos con mi compañero David Soto para que siga con esta exposición. Buen día, compañeros, mi nombre es David Soto y yo voy a hablar acerca de la conclusión general de nuestro tema. Primero que nada, la manera que nosotros escogimos para terminar el tema es hablar de las ventajas y desventajas de la energía eólica. Una de las ventajas y la más importante y por qué nosotros utilizamos la energía eólica es que es una fuente inagotable. Además de ser inagotable, es no contaminante. ¿A diferencia de qué? A diferencia de, por ejemplo, los combustibles fósiles. Otra diferencia que tiene con respecto a esto es que es mucho más barata. Ejemplo de esto, los combustibles fósiles tienen grandes pérdidas en caso de que haya, por ejemplo, un derrame de petróleo. Contaminan mucho el ambiente y en esto nos ahorramos todo eso gracias a la energía eólica. Tiene menor costo de reparación en caso de que falle algún equipo, porque el sistema es muy barato de construcción de una planta de energía eólica. Además de esto, es una fuente, como le comentaba recién, no contaminante. ¿Por qué no contaminante? No emite gases tóxicos, ni contribuye con el efecto invernadero. Tampoco destruye la capa de ozono, ni crea lluvia ácida. No origina productos secundarios, ni residuos contaminantes. O sea, es una energía en general del viento, y el viento es una energía limpia. De ahí que es no contaminante, en general, una gran conclusión, un poco lógica. Puede convivir con otro uso del suelo. Por ejemplo, en la granja de energía eólica también se pueden utilizar los suelos para otros motivos, como por ejemplo ¿qué? Cultivar maíz, cultivar papas, algún otro tipo de cultivo que sean de tamaño no muy grande, tamaños cortos para no chocar con las aspas de los molinos. Tiene una instalación rápida. ¿Es rápida en qué aspecto? La instalación dura aproximadamente entre 4 y 9 meses, algo bastante cómodo en comparación con instalar alguna planta petrolera, por ejemplo. Puede instalarse en espacios que no son aptos para otros fines, por ejemplo, las zonas desérticas, que generalmente son muy poco utilizadas, ejemplo nuestro desierto de Atacama, que poco y nada lo utilizamos. Laderas empinadas, que en las laderas empinadas no se puede cultivar en ellas, y una gran manera de utilizarla y aprovecharla sería creando campos de energía eólica. Es abundante, este es el punto más importante, es abundante para nuestra geografía, muy abundante, porque somos un país largo, y al ser un país largo
tenemos distintas condiciones climáticas. Generalmente para la región de Punta Arenas, de Chiloé, que ahora se están investigando nuevos proyectos, es demasiado útil y puede sacársele bastante provecho. Ahora vamos a continuar con las desventajas de la energía eólica. Una desventaja y una de las mayores complicaciones es que es una energía no continua. ¿Por qué es una energía no continua? Porque es intermitente y aleatoria. ¿Qué significa eso? Que el viento no siempre está a la misma circulación de velocidad de viento. Entonces puede haber momentos en que sea demasiado baja y con esas velocidades no va a funcionar. Además hay un impacto visual negativo. ¿De qué punto de vista? Desde el punto de vista estético. ¿Por qué? Porque se considera que las plantas de energía eólica entorpecen el paisaje, lo hacen ver de una manera no bien estética, no bien vista, desde el punto de vista estético. Hay que tener cuidado además con la fauna del lugar. ¿Por qué hay que tener cuidado con la fauna del lugar? Porque hay que proteger a las familias de aves que están cerca de las plantas eléctricas. Hay que considerar todos esos factores antes de construir una planta de energía eólica, ¿Por qué? Porque las aves pueden chocar con las aspas y sencillamente se va a disminuir su población, van a ir decayendo. Además, otro factor que importa mucho es que si nosotros vamos a utilizar la energía eólica para transformarla en energía eléctrica y aplicarla en las ciudades, hay que acompañarla de otras fuentes de energía, de otras maneras de rescatar energía. En caso de, como lo mencionaba anteriormente, de que si hay menos viento y no se produce la cantidad suficiente para que funcione, vamos a quedar en un apagón general y eso no sería provechoso para ninguna ciudad. Ya, se deben construir maquinarias grandes. Estas maquinarias grandes implican mayores gastos y esto no es bien visto desde el punto de vista económico, lógicamente. Además, hay problemas cuando el viento alcanza una velocidad máxima. Como anteriormente mencionamos que había problemas con velocidad mínima, pero ahora para la velocidad máxima, ¿qué sucede si el molino está funcionando, el aspa está funcionando a su total capacidad? Y de repente la velocidad del viento aumenta, colapsa. ¿Qué significa esto? De todas maneras, las aspas tienen un sistema, las plantas tienen un sistema para agacharse y empezar todo de nuevo hasta que se regule la velocidad. Pero eso significa pérdida gigante de energía que no vamos a poder aprovechar. Para concluir, generalmente, nosotros pensamos y concluimos alrededor de todo el tema que hay que invertir en el estudio de la energía eólica en sí. Además, considerando que nuestro país es geográficamente ideal para el uso de planta eólica. Además, hay que incentivar la aplicación de nuevos proyectos de energías limpias y tener en cuenta que una buena alternativa es la energía eólica. Seguir un ejemplo, de todo esto es el modelo que nos impone Barrick al crear una planta de energía eólica e implementarla para su uso en muy poco tiempo. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero que les haya parecido productivo nuestro informe acerca de energía eólica. Se despide el grupo 16.